Buscamos en Isaías 53, hermanos. Gloria al Señor. Bendito. Santo. Aleluya. Verso 3. 53, verso 3. Isaías. Amén. Aleluya. Cuando lo tengan todos, dicen Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Amén. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciados y no le estimamos. Sigamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Bueno, el título de esta prédica es el varón de dolores. Amén. ¿Quién es el varón de dolores, si alguien sabe? Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es el varón de dolores? Aleluya. Amén. ¿Alguien sabe por qué es el varón de dolores? Su vida por nosotros. Exactamente. Amén. Porque él sufrió por nosotros. Hoy uno le pregunta a un judío sobre este pasaje bíblico. El judío le dice que es el pueblo de Israel. Pero realmente no es así, sino que es Cristo. Es Cristo. Solamente que como ellos crucificaron al Señor y ellos lo menospreciaron, no se dan cuenta de lo que está haciendo Dios. Entonces, en un testimonio, un judío dice que cuando leyó este pasaje, se le abrió el entendimiento. El Señor mismo le abrió el entendimiento, porque él, cuando le nombraron a Jesús, empezó a sentir algo dentro de él, una inquietud. Empezó a sentir como que algo no le dejaba dormir, y algo que lo quebrantaba por dentro. Lloraba y lloraba tirado. Y este judío entonces agarra y se pone a leer. Ellos tienen los libros por separado, ¿no? No como nosotros, no tienen versículos y esas cosas, sino que es así la ley. Entonces se pone a leer el profeta Isaías en este pasaje, y algo se despierta en él, porque él mismo explicaba que le preguntan a un judío y dice que es el pueblo de Israel por todas las cosas que pasó, por todas las cosas que sufrió, por la esclavitud. Pero realmente se dio cuenta que no era así, sino que era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, él no sabía cómo aceptar a Cristo, pero de alguna manera u otra lo hizo, lo aceptó y empezó a buscarlo, porque creyó en él, ¿sí? Entonces, como siempre digo, que el Antiguo Testamento y las cosas que pasaron están escritas para que nosotros no las pasemos, así también el Nuevo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces se vuelve a rehacer dentro de la iglesia. Las cosas que hacía el pueblo de Israel, las volvemos a hacer nosotros, ¿sí? Porque tal vez una descendencia, como provenimos de Adán, una descendencia que está inclinada al pecado. Está inclinada todo el tiempo y el pecado está a la puerta. Pero la palabra dice que nos enseñaremos de él, Amén. ¿sí? Y que el pecado nos asedia. Si uno busca la palabra asediar, significa que está rodeada. Es como cuando una ciudad está rodeada por un ejército. Aleluya. Eso significa, y el pecado nos asedia, ¿sí? El ejército del pecado nos asedia todo el tiempo. Está para atajarnos, está presto para combatir contra nosotros. Pero hay pecados que nosotros tenemos que combatir y hay pecados que nosotros tenemos que huir directamente. Como la fornicación y el adulterio y la lujuria y la lascivia. Amén. Entonces, nosotros volvemos a rehacer estas mismas obras que hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo son estas mismas obras? Dice, como que escondimos en el 3, de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El pueblo de Israel, ¿qué decía? Cuando Jesús estaba crucificado, lo miraban y decían, si este es hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz? Lo injuriaban de esa manera, lo tenían como azotado, ¿sí? Como una persona que Dios había enviado, ¿para qué? Para que fuese crucificado, pero ellos no sabían, ¿sí? Hasta el mismo judío, ¿sí? No recuerdo si era el sumo sacerdote, Anás o Caifás, que profetizó esto, ¿sí? Que uno había de morir por todo el pueblo, ¿sí? Prácticamente cuando Jesús estaba crucificado, a pesar de haber profetizado esto, era de parte de Dios, no se daban cuenta y lo injuriaban igual. Lo tenían como una persona, como dice, herido de Dios. Si este hijo de Dios, venga y sálvele.
injuriaban de esta manera y tentaban a Dios, como diciendo, Dios, vení, salvalo, si realmente es tu hijo. Pero lo que no sabían que era el propósito de Dios, era el mandato de Dios, que Cristo tenía que ser abatido por nosotros, que tenía que ser crucificado. ¿Para qué? Para vencer en aquella cruz. ¿Sí? Entonces, esta prédica se trata de lo que nosotros hacemos como hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Que volvemos a hacer lo mismo, volvemos a tenerlo al Señor como menosprecio. ¿Por qué menosprecio? La Biblia nos enseña que si menospreciamos y tenemos por inmunda la sangre del Señor, cada vez que pecamos ocurre eso. Menospreciamos y tenemos por inmunda la sangre del Señor. Él aún así nos perdona, ¿sí? Cuando Él está delante del Señor para interceder por nosotros, porque Él es nuestro abogado ahora, ¿sí? Él es el que intercede por nosotros. Por ejemplo, si yo voy y peco y algo muy malo, y entonces pido perdón a Dios, Él va y dice, yo di mi vida por Él, yo sufrí por Él. Aleluya. Y le dice así a su Padre, Señor, tú me mandaste, y por amor lo dice. Y nosotros, sin embargo, seguimos haciendo esto. Lo que pasa es que muchas veces nos va a costar entender lo que Cristo hizo. No es lo mismo una persona que estuvo ahí en ese momento. Yo sé que no es lo mismo. Yo sé que muchas veces cuesta creer lo que Dios hace y lo que Dios sufrió y lo que Dios hizo que su Hijo hiciera para que nosotros fuésemos perdonados como último sacrificio, una vez por todas, dice la palabra. Y yo sé que cuesta muchas veces creer en un libro que está escrito, pero ese libro es el más leído de todo el mundo. Aleluya. Ese libro también es el más vendido de todo el mundo. Aleluya. Incluso hay un montón de gente que dice esto. Los satanistas, todos, no tienen ninguna excusa. No tienen nada para decir en contra del Señor, porque este es el libro que más se leyó. ¿Y por qué entonces, si Cristo es mentira, por qué este libro es el más leído? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Una vez un anciano, en un consejo, expresó una palabra, que si esta obra era de los hombres, iba a caer, pero si era de Dios, iba a permanecer. Entonces, esta obra ya va a ser 2026 años, Cristo fue crucificado, y sigue permaneciendo, ¿sí? Cristo dejó una promesa, muchos años después dejó una promesa, mediante el apóstol Juan. Él iba a venir, iba a regresar, y nos explicaban en el Apocalipsis cómo iba a ser su regreso, su venida. Y a veces cuesta creer eso. Muchas personas les cuesta creer eso. Uno va y le predica a uno del mundo y dice, sí, pero tanto tiempo, sí, tanto tiempo pasó. Pasó, de hecho, muchísimo tiempo. ¿Pero por qué? Porque Dios está esperando el momento en el que estén todos listos, arrepentidos. En el que estén arrepentidos todas las personas. Creo que hay una parte del mundo que todavía no llegó al Evangelio. Que todavía no escucharon de Dios. Quedan partes del mundo, entonces todavía no está listo. Ya está todo cumplido, pero todavía faltan almas por salvar. La palabra dice que hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces oremos por esos 7.000. Pero no tengamos por inmunda la sangre del Señor. No lo tengamos como desestimado al Señor. ¿Sí? Este pueblo lamentablemente lo tenía como en desestima al Señor. ¿Por qué? Tal vez no tenía donde dormir, sí. No tenía donde reposar su cabeza. Nosotros hoy tenemos una cama. Sea como sea, tenemos una cama y dormimos. Gracias, Señor. Pero el Señor dormía en cualquier lado. En la casa que paraba, y si no le tocaba dormir afuera, tenía que dormir ahí. Porque Él no era de este mundo. Él no vino acá y se compró una casa, hizo su casa y se quedó a vivir en su casa. No. Y así también vivieron todos sus apóstoles, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, entrando en distintas casas. No digo que no hayan tenido pertenencias, pero Cristo no las tuvo. Él decía siempre que las zorras tienen guarida, tienen donde esconderse, tienen madriguera, pero que el Hijo del Hombre no tenía donde reposar su cabeza. Era verdad, porque Él dormía donde tenía que parar. Entonces, todas estas cosas Dios nos va enseñando para que no metamos lo material en el corazón, para que no metamos todas las comodidades en el corazón. Uno dice, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero en los momentos que tenemos que pasar necesidad, tenemos que recordar que Cristo no tuvo lo que nosotros tenemos hoy. Cristo no tenía tal vez un saco y una corbata como hoy nosotros. No tenía zapatillas tal vez de buena calidad. No tenía.
no existían, pero sí había ropa, digamos, era de buena calidad, ropa cara, pero Cristo no era así. Sin embargo, él usaba una túnica que no todos tenían que usar, no todos podían. Era una túnica larga hasta los pies, hasta abajo. Y él siempre andaba limpio, con la pureza del Señor. Entonces, un hombre así, un hombre sin pecado, fue injuriado, fue colgado en una cruz, fue maltratado, fue escupido. Le arrancaron la barba. Pero nosotros, como no entendemos, como no estuvimos ahí para verlo, muchas veces no creemos. El Señor una vez le dijo a Tomás, porque Tomás no estaba cuando el Señor se le presentó a sus discípulos. Entonces le dijo, si no lo viere, no me tiene mi mano en los agujeros donde le habían clavado los clavos, en los pies, en las manos y en su costado, donde le habían abierto, no creeré. Entonces vino el Señor, dice que estaba todo cerrado y el Señor apareció. No es que entró por la puerta, nada, apareció. ¿Sí? Y le dijo a Tomás, ven Tomás, mete tu mano a mis costados. Mete tu mano a mis costados. Y Tomás, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Porque me viste y creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¡Aleluya! En este caso, Tomás tenía que ver. Había visto al Hijo del Hombre. Había estado junto al Hijo del Hombre. Había estado al lado del Hijo del Hombre, siguiéndolo. Cenado, tomado con él. Incluso dormido con él. Pero sin embargo, todas las profecías que Cristo había dicho, los discípulos no las creían hasta que se les apareció. Por eso nosotros, si queremos una bienaventuranza, la bienaventuranza es bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¡Aleluya! Porque muchas veces, mientras está todo bien, gloria a Dios, estamos bien, tenemos paz, no tenemos lucha, estamos en victoria. Ahí creemos en el Señor, ahí creemos todo lo que pasó, pero después uno empieza a filosofar. Cuando están las cosas mal, empieza, ay, si Dios es así, no estaría así, y hermanos, ni Albert Einstein era así, hermano. Le tendríamos que poner nombre a una calle y directamente con el nombre de esa persona empieza, no, porque esto no es así. ¿Y qué es la verdad? Y empieza como Poncio Pilato, hermano. ¡Aleluya! A buscar la verdad. Pero eso cuando está mal. Cuando estamos bien, ahora sí. Está todo bien, está todo tranquilo, no pasa nada. Pero si no, empieza uno... Y es algo feo, ¿sabes por qué? Porque las personas cuando se drogan empiezan a filosofar. Hablan cualquier cosa. Dicen cualquier disparate. No piensan en lo que dicen. Y te dicen y te desconcierta muchas veces. Y la persona cuando está mal hace lo mismo. Empieza a querer como revertir la palabra. Como querer decir algo que no es, como querer corregir la palabra. ¡Aleluya! Hablábamos el otro día con un hermano diciendo que un pastor empieza, no, yo no hubiese puesto aleluya. Yo no hubiese puesto aleluya, yo hubiese puesto esto. Yo hubiese puesto esto. No, está corrigiendo la Biblia, hermano. Palabra dictada por Dios. Esto es una herejía. Una herejía es algo que no proviene de Dios, un disparate total. ¿Cómo vas a corregir la palabra del Señor? No, en vez de poner Jesús, hubiésemos puesto Pedro. No, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué corregir así la palabra? Pero no, nosotros decimos esas cosas, pero cuando estamos mal, nosotros hacemos lo mismo, hermano. Ya con tan solo pensarlo, el enemigo nos empieza a hablar. Y no es si Jesús hubiese existido, ¿por qué te pasó esto? Toda la gente dice eso. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa tanto mal en el mundo? Pero es que nosotros lo tenemos a Él por abatido, por crucificado, lo tenemos como una persona, en el mundo lo tienen como una persona que fue crucificada y está todavía en la cruz, hermano. Y van a las iglesias, están ahí y lloran. Pero Cristo no está ahí, no está en la cruz. ¡Aleluya! Fue crucificado, Él ascendió al reino de los cielos. Él resucitó el tercer día. Estuvo muchísimos días presentándole a sus discípulos y dice que en un momento Él sopló el Espíritu Santo a sus discípulos como un aliento de vida para que ellos pudiesen recibir el Espíritu Santo. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan. Él sopla y los demás reciben. Entonces hizo eso el Señor con nosotros. Cuando nosotros lo recibimos, Él sopló en nosotros un aliento de vida.
Amén. Sopló aliento de vida en nosotros. Pero ¿qué Gracias, pasa? Señor. La gente no lo entiende. Usted por ahí va y habla con la gente y le predica de Dios. Y usted dice, pero ¿por qué no entienden? Porque no saben lo que nosotros pasamos. Nosotros tampoco entendíamos hasta que los pasamos. Nosotros no nos fueron a predicar y bueno, y aceptamos a Cristo y nomás y nos convertimos. Nosotros tuvimos que pasar por cosas, hermano. Aleluya. Tuvimos que caer hasta lo más bajo que podíamos haber caído. Gracias, Señor. Estar al borde de ya no estar más. Santo. Muchos incluso tuvieron que morir para creer en Dios. Entonces por eso mucha gente lo tiene por menosprecio al Señor, ¿sí? No lo estimaron y hasta dice que Él llevó nuestras enfermedades también. Usted sabe lo que es sentir, estar colgado en una cruz, sentir cáncer, sentir que te falta un miembro, que te falta esto, que te falta el otro, no tenés aquello. Sí, Él sintió todas las enfermedades, todas dice, y todas las maldiciones también, o sea, fue como prácticamente vio cuando usted agarra un trapo limpio y lo empieza a pasar por toda la inmundicia. Así fue Cristo. Lo latigaron, lo escupieron, le mesaron la barba, cargó con nuestra mano, todo lo inmundo lo cargó Él por nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados. Dice que como un cordero fue llevado al matadero. Como decía, veo que el cordero lo matan y no hace nada. No hace nada, es lo mismo. Fue así, no dijo nada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente era para los que lo estaban crucificando, para los judíos, para los romanos, para los que estaban ahí, sino también para nosotros. Muchas veces nosotros actuamos con ignorancia porque no sabemos lo que hacemos. Oh, bendito sea. Dios no se nos presentó así como se les presentaba a Moisés. Yo no lo aguantaría. Yo no lo aguantaría. Verlo así, cara a cara, una cosa es verlo en una visión y otra cosa es que entrar por esa puerta y que esté acá adentro. Verlo en persona. Aleluya. Yo no lo aguantaría. Por eso a mí todo lo que me dicen, lo contrato con la palabra, consulto a Dios y así lo hago. Porque yo no quiero que venga el Señor y se pare delante de mí y me diga, vos tenés que hacer esto, ¿para qué? Aleluya. Más vale preferiría que si va a pasar eso sea para llevarme a alguna visión, a alguna experiencia, a otro lado en el espíritu, pero así para una reprensión no. Porque el Señor nos tiene por hijo y nos ama. Y nos exhorta. Bendito sea Entonces Jehová. no tengamos por inmunda su sangre, no le pisoteemos a Perdónanos, Él. Señor. Usted sabe que el Señor, en una visión de un hombre, veía cómo le empezaba a brotar la sangre de sus heridas de nuevo cuando nosotros pecábamos. Y Él se duele y aún así va al Padre y dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo, porque yo morí por Él. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, bendícelo, porque yo di mi vida por Él. Gracias, Señor. Oh, bendito. Derramé gotas, chorros de sangre, mucha sangre derramé por Él. Cumple este anhelo de su corazón. Ante Dios era un Dios que derramaba su ira. Sin embargo, tenía misericordia, pero cuando tenía que cortar, cortaba. El pueblo de Israel, Aleluya. ¡pum!, víbora. Miles y miles murieron. La tierra, como dije ayer, se abrió. También murieron. Era un Dios que derramaba juicio sobre la tierra. Era un Dios justo. No quiere decir que ahora en este tiempo lo haya dejado de ser, sino que ahora Cristo es el mediador de nosotros. Aleluya. Pero si no estuviese Cristo, ya no estaríamos, hermanos. Porque antes era pecado, adulterás, pum, sacalo acá a la plaza en este caso y lo apedreás enfrente de todo el pueblo. Aleluya. Ahora no hay perrera. Ahora no hay, digamos, un lugar donde llevar los animales así como antes, ¿no? Ahora hay perrera y todas esas cosas. Está acá como el sonosis y esas cosas. Antes, ¿sabés qué era? El perro mordía, el buey topaba, la vaca era topadora o era un animal que causaba daño, se sacaba a ese animal atado como estaba y se lo apedreaba, hermano. Aleluya. Justicia para con todo, para con el inmundo, para con el limpio, para con el ladrón, para con Aleluya. el ciego, para con Bendito todo. sea tu No nombre. importa si le faltaba un miembro, si le faltaba una parte del cuerpo, si no veía, si era leproso, se hacía la justicia igual. Aleluya. Santo. Antes no cualquiera entraba en el templo a orar a Dios. Antes no cualquiera podía estar acá como estamos todos hoy, porque todos pasamos por este altar una vez. Amén. Todos estuvimos, todos compartimos una palabra. Antes no se podía eso. Solo los que tenían el Espíritu Santo de Dios
Solo ellos podían. Los profetas podían. Los inmundos no podían, hermano. Pero por el sacrificio del Señor, ¿qué pasó? Entra una persona en una cama, porque lo hemos vivido. Una persona en una cama y se ora por ella. Pero antes no era así, hermano. Pero llegó un momento que Dios se cansó de los sacrificios. Por eso es que mandó a Cristo. Se cansó de que estén matando animales por matar y matar y matar. ¿Saben qué hacían los sacerdotes de aquel tiempo, en el tiempo de Elí? Había un caldero, estaban con comida y se había hecho un garfio de 3 dientes. Iba y metía todo lo que sacaba, se lo guardaba para él. Había otro, llevaba, vamos a poner un cabrito para ofrecer el sacrificio al Señor. Lo ponía ahí arriba, y el otro le decía, dame carne a mí. Dame carne a mí primero, y después ofrece tu sacrificio. Se ponía primero antes que Dios. Se había perdido el temor de Dios, hermano. Amén. Entonces, si esta persona le decía, no, primero ofreceré el sacrificio y lo que sobre te lo doy a vos, él le decía, dámelo, te lo saco por la fuerza. Aleluya. El sacerdote le decía así, se habían corrompido, hermano. Amén. Se habían corrompido. Aleluya. Bendito Ya sea. no era como antes, por eso es que Dios derramó juicio. Murieron los hijos de Elí y Elí también murió. Eso fue en el tiempo de Samuel. ¿Sí? Y mediante una profecía tuvo que venir un niño pequeño a decirle a Elí las cosas que iban a sobrevenir por su familia. Tuvo que sobrevenir el Espíritu Santo de Dios sobre un niño pequeño para exhortar al pueblo. ¿Sí? ¿Con qué necesidad, hermano? Porque ellos sabían la ley. Elí sabía la ley. Pero sin embargo dejaba que sus hijos se corrompieran y hicieran lo indebido. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a volver a hacer lo mismo que hicieron en el Antiguo Testamento? Balaam, un asalariado, quería dinero. Hasta el asno le habló. Hermano, pero aún así no entendió. Usted dice, si vengo acá y entro mal a la pinche y voy a entender, pero ¿saben qué? Balaam no entendió, por eso que fue pasado por espada. Balaam fue pasado por espada. Aún así el burro le había hablado. ¿Pero qué hizo él? ¿Lo maldijo al pueblo? No, pero dio instrucciones de cómo hacer que el pueblo caiga. Amén. Que bajasen las rameras y se pusieran entre el pueblo. Era obvio. Era un pueblo que no sabía huir de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la lujuria. Entonces fornicaron, se corrompieron y el pueblo empezó a descender. Y así con nosotros, hermano. Hay mucha gente que nos quiere ver abajo y que va a ser imposible, pero no seamos nosotros los que los hagan. Saúl, ¿tenía el Espíritu Santo de Dios, sí o no? Sí lo tenía. Sí lo tenía. Y hasta en el tiempo incluso que perseguía a David, Saúl fue lleno también del Espíritu Santo junto con otros profetas. Se despojó de sus vestidos y empezó a profetizar y a danzar para el Señor. Siendo aún malo, porque era malo. Saúl era malo, no era bueno. Tuvo envidia, tuvo rencor contra un justo, contra un hijo de Dios que aún teniendo la posibilidad de matarlo, teniendo la espada en la mano, no lo hizo. Teniendo la lanza en la mano, no lo hizo. Bendito sea el Señor. Y dijo, Dios me libra de hacer esto contra el ungido de Jehová. Y ya no era más ungido, Dios ya lo había desechado. Él lo mataba tranquilamente y no pasaba nada. ¿Pero qué hizo? Fue fiel a Dios. Amén. Y perdonó, fue misericordioso. Si nosotros tuviésemos la lanza en la mano, ¿mataríamos a Saúl? ¿Lo mataríamos? Él no lo mató, David no lo mató. Sin embargo, por eso también recibió mucha bendición. Porque se comportaba delante del Señor. Nosotros capaz que nos dicen algo en la calle y ya queremos salir, hermano. Aleluya. Usted se pone a mirar y antes en el mundo no se bajaba con un palo, otro sacaba con una cadena y así, y se iban de los autos y así quedaban. Se abrazaban y se iban de vuelta. Aleluya. Hermanos, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta hacer esas cosas? Soltar la lanza, llevarnos la lanza y decirle a Saúl que lo perdonábamos. Amén. Entonces ahí Saúl se da cuenta, pero ya está. Ya estaba. El juicio de él ya estaba. Ya estaba para hacerse y ya estaba para morir y ser pasado por su misma espada. Encima murió de tal manera que ni siquiera lo mataron. Él mismo se mató. Se suicidó. Se echó sobre su espada. ¿Saben lo feo que? Porque aún con su soberbia no quería morir en manos de los filisteos. Con su soberbia entonces agarró, se clavó. Solo. Se mató. Y se fue al infierno, por supuesto.
Pero sin embargo David no era así, por eso es que Dios lo había escogido. Era un hombre que a pesar de sus pecados y grandes pecados, mire cuánto amó Dios a David que perdonó un asesinato y un adulterio. Ustedes saben que David no haya ido y haya matado a este hombre, marido de la esposa que también era una mujer adúltera. Aunque él no haya ido con una espada y lo haya matado, lo mandó al frente de batalla, a morir. Primero. Saben que las primeras líneas son las líneas que tienen más baja. Después están las demás. Él lo mandó en las primeras líneas. Lo mataron. Un hombre justo, un hombre que no tenía nada que hacer ahí. Pero para ocultar su pecado. Después vino Natán y lo amonestó. Y encima, ¿sabe qué? Uno muchas veces hace como David en ese momento. Viene, el profeta nos amonesta. Y nosotros nos enojamos como si fuéramos eso. Porque él le dice, hay un hombre que tenía una oveja y otro hombre que tenía más. No me acuerdo muy bien cómo decía. Entonces viene este hombre que tenía más oveja y come la oveja de este hombre. Y se enfureció David, se enardeció en ira. Imagínense, le habrá dicho, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo se va a comer la oveja de este otro? Digno de juicio, digno de muerte. ¿Y saben qué le dijo Natán? Este eres tú. Aleluya. Pero él que dijo, se enojó, dijo, he pecado. Contra Jehová ha sido mi pecado, he pecado contra Jehová. Amén. Contra mi padre, y él pidió perdón y le pidió al Señor que lo perdonara. Aleluya. No lo tuvo como nosotros tenemos muchas veces. Nosotros tal vez preparamos cosas pensando en vivir muchos años más. Muchos años más. Pero sin embargo, no sé cuánto nos queda, hermanos, sobre esta tierra. Aleluya. No sé cuánto nos queda. Por eso si hacemos algo en nuestra casa, hagamos el doble por las almas. Amén. Siempre. No dejemos, digamos, de hacer por las almas para hacer por nosotros mismos. Santo. Porque no sabemos cuánto nos queda. Amén. Eso no quiere decir que tengamos que vivir como un vagabundo diciendo, no, total, Cristo viene y yo me voy a ir. No, porque Dios no quiere eso. Amén. Pero sin embargo, preocupémonos también por las almas. Amén. No tengamos al Señor como un azotado herido de Dios. Porque sin embargo, Él no fue azotado ni herido de Dios, sino por nosotros. Gracias. Por nosotros lo dice. Bendito sea. Cristo, sin embargo, estando aún preso, podría haber pedido 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él quería cumplir. Hermano, si usted hoy lo van a matar y tiene la posibilidad de escapar, ¿lo haría? Más vale que escaparía. Más vale que escaparía un hombre joven. Cristo era joven. 32 años era joven. ¿Pero por qué? ¿Por qué no escapó? Por fidelidad a Dios. Por fidelidad, no tan solo a Dios, sino a nosotros. Amén. No fue fiel a nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que Él hizo y cosas más grandes que Él. Aleluya. Pero nosotros, sin embargo, no creemos muchas veces. O creemos cuando Dios hace algo en nuestras vidas, pero después cuando sobreviene lo malo no creemos. Amén. Cristo, sin embargo, creyó cuando le iba bien y cuando le iba mal. Cuando estaba libre y cuando estaba preso, creyó. Cuando estaba abajo y cuando estaba arriba de la cruz, creyó. Aleluya. Cuando estaba Lázaro en la tumba, él creyó. No Amén. lloró porque Dios no lo pudiera hacer, sino lloró porque se conmovió en su espíritu, porque él amaba a Lázaro. Era su amigo. Y por eso lloró, pero no porque Dios no lo pudiese hacer. Él dijo, Señor, gracias te doy porque me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que los que están aquí crean. Aleluya. Entonces dijo, Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Bendito sea. Este varón de dolores también hizo otras cosas, montones. Imagínense que no tan solo había personas ciegas, mancas, había también endemoniados, borrachos, rameras. Todo eso que salvó no están escrito acá, porque no alcanzarían los libros Aleluya. para hacer todos los milagros que él hizo, todas las cosas. Cada cosa que él hizo no alcanzarían los libros. No alcanzarían. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, hoy lo vivimos. Amén. En 2 años que han pasado desde que nos convertimos al cristianismo, hermano, ¿cuántas cosas hizo el Señor? ¿Las podríamos anotar? Todos los días hace algo. Y si lo anotáramos no alcanzarían los libros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? Uno dice, yo caigo, me vuelvo a levantar, vuelvo a caer. ¿Pero por qué? Porque somos como el pueblo de Israel. Igual el pueblo de Israel. ¿Saben por qué igual? Porque el pueblo de Israel tenía por menosprecio a Dios.
Porque cuando Samuel se levantó como juez en la tierra, el pueblo ya no quería juez, quería rey. Entonces prefirieron un rey antes que un juez, como lo había mandado Dios. Y el pueblo se unió a una para reclamar por un rey. Nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces no queremos al Señor, queremos otra cosa. Y nos levantamos a una a clamar por esa cosa que queremos, y no por el Señor. Pero es necesario que nosotros nos levantemos para no perecer. Amén. El pueblo de Israel pereció. Hoy está pereciendo, hermano. Fíjense cómo los tienen. A los judíos los patean, los militares, ¿saben lo que le hacen? Por eso es que no se llevan entre sí. Los patean, los revuelcan, los bajan de la camioneta, pero a las patadas los bajan. Judíos ortodoxos. Y los bajan así. Viven como prácticamente personas esclavizadas. ¿Y por qué? Ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo que era para salvación. Nosotros ahora somos ese pueblo. Y no perdamos como hizo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tuvo sus consecuencias. Nosotros podemos tener nuestras consecuencias también. Pero no esperemos eso. Seamos como fue David, inclinado al arrepentimiento. Su corazón fue inclinado al arrepentimiento. Y vivió hasta el último de sus días. Hasta lo último de sus días. Seamos como Cristo también. Aleluya. Porque si Él pudo y dijo que cosas mayores haríamos, ¿por qué no vamos a poder? ¿Por qué no lo vamos a lograr? Si Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Amén. ¿Por qué no lo vamos a lograr? ¿Sí? Y dice en el 51, verso 3 de Isaías. Amén. Vamos a leer la primera parte. Cuando lo tengan todos, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Cuando estábamos solos, hermanos, el Señor que hizo vino y nos dio su Espíritu Santo. Entonces no es que no podemos. Caemos, ¿por qué? Porque nosotros somos débiles. Nuestra carne, nos inclinamos más a la carne que a Dios. Queremos hacer lo que nuestra carne quiere, porque tampoco somos nosotros. Porque muchos dicen, yo hago esto, yo soy el otro, pero hermano, es la carne. Aleluya. Solamente que nosotros somos los que deciden. Somos los que deciden tomar la potestad de poder decir no. Amén. Pero tenemos todo, si tenemos el Espíritu Santo tenemos todo. Amén. Es como tener el botón rojo de destrucción de todo y se destruye todo el pecado, todo lo malo en nuestra vida se destruye. Sí, Y sí. viene lo bueno. Amén. Y tenerlo en nuestra mano, pero muchas veces no lo presionamos, no lo hacemos. No lo aprovechamos a eso que nos dio el Señor. ¿Sí? No buscamos como deberíamos de buscar. Hoy todos tendríamos que estar bautizados con el Espíritu Santo. Hablando en lengua, gozándonos en la presencia del Señor. Sí, Pero sí. no lo estamos. ¿Por qué? Por nuestra carne, hermano. ¿Por qué no somos nosotros? Ustedes saben que ustedes mismos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces la carne no los deja. A mí la carne no me dejaba. Tal vez me hacía pensar qué van a decir los demás. Se van a reír, van a decir esto, van a decir lo otro. Hasta que un día me tomó el Señor. Me tomó el Señor y me bautizó. Pero ahí lo dejé de tener por inmundo. Y dejé de contestar al Espíritu Santo. Amén. Pero no seamos como el pueblo de Israel que teniéndole la puerta no la aprovechó. Teniéndole la puerta lo crucificó. Teniéndole la puerta lo menospreció, lo escupió. Escogió a un impío, a un asesino, a un homicida. Porque eso era Barrabás. Lo escogió a él en vez de a Cristo. Aleluya. Escogió a César en vez de a Cristo. Vos le decías a un judío antes que César era su rey, se ofendía en gran manera, hermano. Pero en ese momento los mismos sumos sacerdotes decían, no puede haber otro rey más que César. ¿Así? ¿Y Dios quién era? ¿No era su rey? ¿Dios no era su rey? Bendito sea el Señor. Prefirieron a César y a Barrabás. Lo prefirieron. Nosotros prefiramos a Cristo. Amén. Haga de cuenta que la carne y el enemigo son César y Barrabás. No lo prefiramos a ellos. No hagamos lo que el pueblo de Israel hizo, porque vamos a perecer y vamos a sufrir. 40 años, ¿saben lo que son 40 años vagando en un camino de 3 días? Es como irte caminando de acá a Ushuaia y en 40 años llegué. Es así. Aleluya. Círculos y círculos, guerra tras guerra, vuelta tras vuelta, hambre tras hambre. ¿Por qué? Por desobediente. Por eso le pasó al pueblo de Israel. Amén. Cuando uno viene y le diga, levántase, sí,
Me tengo que levantar, pero yo no estoy levantado todavía, hermano. Que esté persistiendo firme no quiere decir que yo esté levantado. Usted empieza a buscar a Dios no quiere decir que esté levantado. ¿Cristo sabe cuándo estuvo levantado? Cuando fue glorificado. Hasta ese día no nos podemos considerar levantados. Estamos, sí, en el camino. Estamos siendo levantados. Pero yo hasta ese día no me puedo considerar que estoy elevado, levantado. Porque ese día va a ser el que defina todo. Esa va a ser como la firma que dice, bueno, constato acá que Felipe y fulano de tal están levantados, se van para el cielo. Amén. Esa es la firma que constata. Pero hasta ese día no nos podemos decir. Si alguien nos viene y nos dice, levántate, como dice la hermana Beatriz, levántate como sacerdote que sos, sí, hermana, amén. Porque si nos ponemos a revernos nosotros mismos, nos ponemos a mirarnos, encontramos que algo estamos haciendo mal. Aleluya. Si usted se pone a limpiar su casa, siempre una parte va a quedar y usted la va a querer limpiar. Esto es lo mismo. Este cuerpo es una casa. Nos tenemos que limpiar. Porque si no nos limpiamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso es que hay que levantarnos. Hay que levantarnos. Antes yo me acuerdo que íbamos y visitábamos a las personas y ministrábamos. Pero ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué bajamos los brazos, hermano? ¿Qué nos detiene? No hay nada. No hay nada que nos detiene. No hay nada. Ni enemigo, ni carne, ni auto, ni monto, ni ejército que nos pueda detener. Aleluya. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque Cristo de la gloria está con nosotros. Y si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Aleluya. Muchas veces no creemos eso. No creemos eso. Por eso que tememos. ¿Y sabe qué? No está mal tener miedo. Porque muchas veces el miedo al hacer esto, al hacer aquello, te lleva a obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué está mal? Tener miedo a las personas, de los que nos puede hacer el hombre. David decía, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Pero sí tenía miedo de lo que Dios le pudiera hacer. Eso sí tenía miedo. Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que seguir los pasos del Señor. Porque ya falta poco, hermano. Amén. Ya falta poco. Yo nunca había escuchado de Cristo. En mi vida yo pensaba en tener un negocio y comprarme todo lo que yo quisiera, y ir como yo quisiera, como a mí se me diera la gana. Pero me ponía a pensar el día en que muriese, o que todo esto se terminase. ¿Y sabe qué? No me veía en el cielo. Pensaba, me daba miedo porque me veía en un lugar negro, en un lugar oscuro, en una oscuridad. Y decía, ¿y cómo voy a hacer? ¿A quién voy a extrañar? ¿Voy a extrañar a alguien? Y me preguntaba cómo iba a ser la muerte para mí. ¿Me iré con Dios? ¿No me iré con Dios? La realidad era que si yo estaba en el mundo no me iba a ir con Dios. No iba a estar con Él. Y me preguntaba y me daba miedo eso, porque no sabía qué hacer, no sabía qué camino tomar, hasta que recibí el camino del Señor. Y ahí me di cuenta lo que verdaderamente me iba a llevar al cielo. Creo que todos en el mundo pensamos en progresar, pero si por algo estamos acá, hermano, es por la salvación. Porque hay mucha gente adinerada que no está acá. Porque hay mucha gente que es pobre y no está acá. Porque hay mucha gente en el mundo que uno dice, este es bueno, tiene que ser salvo, pero ¿por qué no están acá? ¿Por qué Jesús nos escogió? Te escogió a ti, te escogió a ti. Amén. Nos escogió a nosotros. Gracias, ¿Por qué Señor. nosotros? La palabra dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Aleluya. Pero ¿por qué nosotros, hermanos? ¿Por qué? Pónganse a pensar, ¿por qué nos perdonó? Si hicimos cosas malas, si pecamos, hacíamos muchas cosas malas en el mundo. ¿Por qué? Porque nos amó. Nos escogió a nosotros porque nos amó. No es que estamos acá porque simplemente venimos a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia para complementar su vida. Dice, bueno, salgo a los boliches, los sábados, el domingo voy a la misa y el lunes vivo de vuelta como yo quiero. Es prácticamente como la limpieza general de la casa. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves se limpia general, viernes, sábado ensuciamos, domingo limpiamos vuelta y para el lunes ya estamos. No es así, hermano. Aleluya. Esto no es un complemento, esto es una vida nueva. Aleluya. Cristo es una vida nueva, no es un Sí, complemento Señor. para la vida. Hasta a cristianos le dicen complemento. El Señor no es ningún objeto para complementar nada. Amén. Es la vida. El Señor es la vida. Y si nosotros estamos acá,
Póngase a pensar cuando usted se compró su primera Biblia. ¿Qué sintió usted? ¿Sintió gozo? ¿Sintió alegría? Amén. Gracias, ¿Sintió algo Señor. nuevo? Yo me ponía a pensar y quería de vuelta irme ahí con libros para sentir esa misma sensación. Amén. De estar ahí escogiendo tu Biblia, Gracias, Señor. escogiendo lo que te ibas a comprar. Bendito sea el Señor. Algo tan especial, algo lindo. ¿Sí? Amén. Cuando te regalan una Biblia es algo lindo. ¿Sí? Amén. Pero ¿y por qué sentimos eso? Porque es de Dios. Gracias, Porque la Señor. palabra misma es vida. Amén. Gracias. Recuérdese todas las cosas buenas que le pasaron con el Señor. En los momentos que usted esté mal, que esté flaqueando, recuerde todas las cosas buenas que hizo el Señor. Sí, Señor. Dígase a sí mismo todas las cosas, repítese una por una, de dónde el Señor lo sacó. Cada vez que tú estés mal, cada vez que tú estés en una situación que no puedas salir. Usted sabe que los soldados cuando van a la guerra, casi siempre la última palabra que repiten es Dios. Dios, ayúdame. Dios, nombran a Dios, porque saben que Dios está y que lo está escuchando. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Amén. ¿Cuánto más nosotros que somos los escogidos? ¿Por qué a nosotros, hermanos? ¿Por qué a nosotros que éramos malos? ¿Por qué? Explíqueme usted. Es por amor. Es por amor. Por amor a nosotros. Es por la misma razón que usted ve a alguien en la calle y lo ayuda. Y no importa si es drogadicto, si es asesino, sea quien sea, va y lo ayuda. Si precisa para comer, usted va y le compra un sándwich. Le compra una botella de agua para que tome. Gloria. Le compra ropa, lo ayuda, lo tapa, lo abriga. Es esa misma ocasión, ese mismo momento que Cristo vive con nosotros. Por amor. Usted lo hace por amor. La gente que hoy está en el mundo también lo hace por amor. Sin decirle nada a nadie, sin hacer ningún video, sin mostrar a nadie ni publicar en redes sociales. Va y lo hace con amor, con el corazón. Cristo es lo mismo. Nos ve a Gracias. nosotros desamparados, como estábamos, nos ve a nosotros caídos, hundidos en el lodo. Nos ve a nosotros de esa manera y vino nuestro socorro, sin que nosotros se lo pidiésemos, Gracias, Señor. sin que nosotros se lo pidiésemos, Él vino. No me pregunta a mí por qué, hermano, ni tampoco se lo pregunta a Dios. Solo recuerde cuando usted ve a una persona necesitada que usted le va a ayudar, esto mismo hizo Cristo con nosotros. Nos vio necesitados y vino nuestro socorro. Habiendo demasiada gente que en el mundo precisa, pero nosotros, ¿cómo éramos? Porque, hermano, nuestra boca estaba contaminada. Yo en mi casa no decía mala palabra, pero, hermano, afuera era un pozo de cloaca, hermano. Creo que todo nos pasó así. Y llegábamos a la casa y no decíamos nada, pero allá afuera, hermano. A mí me tiraron un pelotazo una vez y ya empecé a correr las mesas y a armar todo y a querer pelear y esto y lo otro, hermano. ¿Por qué me escogió a mí el Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me hizo pastor de jóvenes? ¿Por qué a mí? Pregúntese, ¿por qué usted lo hizo anciano? ¿Por qué usted lo hizo diácono? ¿Por qué usted lo hizo evangelista? ¿Por qué usted? Porque lo vil del mundo escogió Dios y lo necio para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a los fuertes. Por eso nos escogió a nosotros. Por eso que estamos acá. La gloria es para el Señor. Aleluya. Amén. Cuando el Señor hizo la promesa a Cristo que dijo, he aquí mi siervo será prosperado, esto es la prosperidad del Señor. Gracias, Esto es su ganancia, y esto es su moneda, y esto es su gloria. Su gloria somos nosotros. Grábese eso ahora mismo en su corazón, que su gloria somos nosotros. Gracias. Estemos como estemos, hermano. Ahora estamos como estamos, pero si nos arrepentimos somos su gloria. Amén. No puede venir otra persona a decirnos que no podemos entrar en el reino de los cielos, Aleluya. porque Cristo ya lo dijo, que entraremos. De cualquier manera, lo tenemos que hacer. No podemos permitir que el enemigo venga y destruya esta obra. Si usted, un ladrón, entra hoy, esta noche, a robar a su casa, usted va a hacer hasta lo imposible para defender a su mujer y a sus hijos, para defender a su familia. Y tiene que dar su vida, le aseguro que usted la va a dar. Que no va a pensar en ese momento. Va a poner su vida por los demás. Porque usted lo que más ama acá en la tierra, porque a veces está antes que Dios, está mal, pero es lo que Dios hace con nosotros, es a sus hijos, a su mujer. Y es por lo primero que moriría en el mundo.
antes que por un amigo, antes que por un hermano. ¿Mm? Por eso mismo. Y eso hizo Cristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, por sus hijos. Porque cuando estaba acá nos decía, hijitos míos, hijitos míos. Ahora somos sus hijos y somos sus siervos y sus escogidos. ¿Mm? Por eso no se desaliente. La palabra dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Amén. No se desaliente vuestro corazón. Sí, Señor. No se desaliente. Porque Dios nos va a levantar, hermano. ¿Mm? ¿Sabes cuántas personas han caído millones y millones de veces y el Señor las levantó y hoy están en el cielo gozándose con Él? Un montón. Calcule 2000 años por persona. Millones de personas en el mundo. 2026 años. Millones. Un ejército entero. Grande. En cantidad. Incontable como la arena a la orilla del mar, hermano. Esas personas cayeron también. Pedro cayó. Los discípulos cayeron, tuvieron miedo, se apartaron del Señor, se fueron, corriendo, escondidos. Y Pedro se calentaba, parado, dice, ahí en una fogata, se calentaba, pero sin embargo, a pesar de haber caído, Cristo lo escogió como su apóstol. Pablo era un impío que perseguía a la iglesia. ¿Y Dios qué hizo? Lo escogió como su apóstol. Amén. Instrumento útil, escogido. Así nos llamó el Señor, por eso es que estamos acá. Amén, hermano. Entonces recapacite y póngase a mirar el Antiguo Testamento y todas las cosas que hizo el pueblo de Israel, no las haga. Amén. Mi papá siempre dice, yo miro lo que hace el necio para no hacerlo. Porque el sabio aprende el necio. Aprenda entonces de la necedad del pueblo de Israel. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel se puso en una necedad muy severa, usted aprenda, lo que le pasó no lo haga. Lo que le pasó no lo tenemos que hacer nosotros. Amén, hermanos. Y no se desalienten. Nosotros podemos porque estamos con el Señor. Amén. Usted es más importante que cualquier empresario, incluso más importante que el presidente somos, hermanos. Porque somos hijos del Señor. Traémonos eso, que somos alguien y tenemos un valor. Bendito sea el Y por Señor. eso es que hay que pelear. por Amén. nuestra alma, por nuestra vida. No tenemos Sí, que Señor. perder nuestra alma. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hasta acá la prédica. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar.